el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu para poder gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una palabra. Me voy a quitar esto, decir, que no se ponga más lejillo. Hay un poquillo, están lejos. Para que luego no cunda el pánico, que no cunda el pánico. Que no nos metan en la cárcel. La que puede quitar, ¿no? Aquí dentro de No, aquí dentro no. Bueno, podemos poner como un fondo de bosque y todo eso. Fuera. Sí, eso sí. Bueno, pues la palabra que hoy vamos a ver a lo largo de la Biblia es la palabra sufrimiento, ¿vale? Sufrimiento, que viene un poco de padecer, ¿no? Que significa padecer un dolor o tener un dolor, ¿no? Ese es un poco más o menos lo que significa, ¿no? Pues ese sufrimiento está a lo largo de toda la Biblia, eso está claro, ¿no? Que el sufrimiento, porque es una condición humana. La condición humana, entre otras cosas, es que sufrimos. Otra cosa es que nos alegramos, otra cosa es que vivimos cosas muy bonitas, pero también es verdad pues, que sufrimos. Otra vez. He puesto aquí. Que otra cosa es que sufrimos y que nosotros sufrimos y que ese sufrimiento lo llevamos encima, ¿no? O sea, tenemos un poco de todo. El sufrimiento aparece desde el principio de la Biblia. El primer sufrimiento que aparece es cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Cuando caen. Y entonces ese sufrimiento dice que al hombre le dirá, ganarás el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le dice, parirás con dolor a partir de ahora, ¿no? O sea, hay un sufrimiento primero que aparece sobre todo por el pecado, ¿vale? Luego hay otros tipos de sufrimiento. A lo largo de la Biblia tenemos, bueno, pues, como hay muchos salmos que hablan del sufrimiento, de los enemigos, de los que te hacen sufrir, del sufrimiento que tienes en la vida, del sufrimiento de un pueblo porque en ese pueblo el pueblo de Israel ha sido asediado o porque no, o el sufrimiento que hay en el desierto cuando no tienen qué comer o qué beber, ¿no? El tema del sufrimiento está a lo largo de toda la Escritura, ¿no? La cuestión es qué sentido tiene el sufrimiento según los textos que nosotros vamos a ir viendo primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo primero de todo es que en la Biblia se toma muy en serio el sufrimiento. O sea que es distinto, por ejemplo, de los estoicos. Que una de las cosas de la corriente filosófica estoica lo que dice es que, bueno, que lo importante es no sentir. Que aunque haya sufrimiento, tú te quedes ahí sin sentir, como si no pasara nada, o sea, como siempre dices, qué estoico eres, ¿no? Como parece como que estás ahí que no sientes las cosas, no. En la Biblia hay un serio, se toma muy en serio esto, y sabe que la gente sufre, y que no se trata de decir no sufro y se ha acabado, sino que es algo mucho más importante y más grande, ¿no? Lo primero que vemos que hay en el tema del sufrimiento es que hay gritos de sufrimiento. Por ejemplo, ya lo estamos viendo, bueno, en los salmos hay muchísimos, de calamidades, de quejas, de gemidos, de oraciones en los salmos, que se quejan, Señor, ¿por qué nos has tratado así? Señor, ayúdanos, no te vemos, ¿dónde está, Señor? ¿No? O sea, y a la contra también hay mucha respuesta
a esos gritos de sufrimiento. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Gritos de sufrimiento, por ejemplo, está en Egipto, ¿no? Cuando en Egipto dice, ¿por qué decide Dios llamar a Moisés? ¿Cuál es el motivo de que Dios llame a Moisés? Pues porque le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he decidido bajar a liberarlo. O sea, el motivo de la llamada de Moisés es eso, pero es que todas las alianzas que hace el Señor con el hombre son las alianzas porque el hombre está sufriendo, y está sufriendo porque se aleja del Señor, ¿no? Vale. El pueblo grita ante el faraón, los esclavos de Egipto, en fin, todas esas cosas. Lo segundo es que una de las cosas que se habla en el Antiguo Testamento es que ante estos gritos de sufrimiento hay como una solución, más bien una respuesta. Aparte de las diversas respuestas que hay, o sea, hay diversas respuestas pues lo que estoy diciendo. Dice el Salmo, Señor, ayúdame, y otro Salmo dice, sé valiente, ten ánimo, no tengas... O sea, a lo largo de las distintas respuestas, hay una, y es que vendrá un Mesías, o vendrá un profeta, ¿no? Vendrá alguien que ese sufrimiento lo erradicará, o por lo menos estará ahí, ayudará. O sea, a partir de, sobre todo, un momento concreto en la Escritura, la respuesta a los sufrimientos es alguien que va a venir. No se puede imaginar que era Dios mismo, claro, pero es verdad que el Mesías, cuando vendrá el profeta, cuando vendrá aquel que ha de venir, ¿no? Bien, pues este Mesías no dice propiamente quitar el sufrimiento, pero que vendrá a ayudar y a iluminar ese sufrimiento, ¿no? O sea, la palabra de Dios te va dando diversas respuestas, pero ya va apareciendo una promesa, ¿vale? Una promesa. Esto es muy interesante porque frente a los sufrimientos, Dios va a ir proponiendo unas promesas, ¿vale? Que están en Egipto. Bueno, yo os voy a mandar 10 plagas porque os voy a sacar de Egipto, una promesa. Están en Egipto, que no tenemos que comer, no tenemos agua, estamos hartos del pan del maná. Bueno, pues voy a dar cosas, o sea, va dando promesas. Llegaréis un día a la tierra prometida. Y luego más tarde dirá, vendrá un profeta a semejanza de Moisés. O sea, las promesas responden a la situación del pueblo, que en sí no es buena, ¿no? Hay una cosa muy importante, y es, aquí con el punto de vista 2, el escándalo del sufrimiento, ¿vale? El escándalo ante el sufrimiento. Realmente el sufrimiento es algo que escandaliza. En principio, en sí, escandaliza bastante. ¿Por qué? Porque si no hay un sentido, si no hay un porqué, uno no entiende por qué sufre. Uno no entiende, sobre todo, el escándalo del sufrimiento del inocente. Una de las cosas más trabadas en la Biblia es por qué sufre el inocente. O sea, porque hay una cosa que hemos visto hace un ratito. Adán y Eva empiezan a sufrir porque han pecado. Pero cuando uno es inocente, ¿por qué sufre uno que es inocente? Quiere decir que ya desde el principio de la Biblia, una de las raíces del sufrimiento es el pecado. Tanto es así, que ya veremos un poquito más tarde, cómo se
Hay una corriente muy extendida en casi todo el pueblo de Israel que afirma que si estás sufriendo es porque has pecado, ¿no? Pero eso lo veremos ahora después porque no es así ni es tan fácil, ¿no? Entonces, ante el escándalo del sufrimiento hay una respuesta 2.1 que dice dos fuerzas que luchan. O sea, hay una corriente que se llama dualista, que nosotros no podemos aceptar ni por asomo, en el que parece que Dios y el mal están luchando. Y hay un momento en el que parece que el mal está por encima de Dios, ¿no? Bien, esto pasa, por ejemplo, en el destierro, cuando el pueblo de Israel es invitado a tomar la tierra prometida, la toman tal y cual, y pasan siglos, y de pronto en el siglo VI, de pronto los destierran, cogen a un montón del pueblo, sobre todo a los políticos, y los llevan al destierro, los mandan a Babilonia, ¿no? Los llevan allí. Y claro, se descabeza el pueblo, y el pueblo queda como sin cabeza. Al quedar sin cabeza, pues acaba como estos 50 años del destierro. Hay gente, de hecho los profetas llaman a que no se vea así, pero hay gente que ve el destierro como una llamada, o sea, que Dios les ha fallado. Quiere decir que si les ha fallado es porque el mal es más fuerte que Dios. Y las fuerzas del mal están como que han vencido contra Dios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la dimensión de los profetas es hacerle descubrir al pueblo que si están desterrados es por culpa de ellos, no por culpa de Dios. No es que Dios haya sido vencido, es que ellos no se han agarrado a Dios. Ahí está, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Ahí está el profeta Baruch, que tiene un texto precioso. Es verdad, te hemos ofendido, hemos pecado contra ti, reconocemos nuestra culpa. Ese texto es muy importante porque muchos en el pueblo de Israel pensaban que Dios, Yahvé, no era por tanto el Dios verdadero. Quiere decir que se había metido la pata ahí y Dios no era el verdadero. El que era el verdadero de verdad sería otro, porque entonces tienen que hacer un proceso, un camino para acabar descubriendo que si han metido la pata han sido ellos, no Dios, ¿no? En ese sentido hay momentos en los que, por ejemplo, el Salmo dice no hay Dios, se han corrompido cometiendo execraciones, o sea, destrozándolo todo. Es como si en mitad de Ucrania, en mitad del momento más duro allí, uno dijera, pues Dios no existe, porque fíjate todo lo que nos está pasando y aquí nadie nos defiende, ¿no? Uno de los temas que nosotros vamos a ver es el tema en relación de estos sufrimientos. Vamos a ver el tema de Job, por ejemplo, ¿no? Job, que eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Bueno, pues el escándalo del sufrimiento, del inocente sobre todo, una solución, las fuerzas del mal que luchan, ya hemos dicho que no, que eso no es una cosa que nosotros creamos, ¿no? Pero se va viendo un poco, ¿no? Que hay sufrimientos naturales y hay sufrimientos, podríamos llamarle buscados, ¿no? O que no han venido por propia naturaleza, ¿vale? Hay sufrimientos que son naturales, pues que un día te da un cáncer y que la naturaleza nuestra es así, o que hay un volcán, o que hay una tormenta del desierto, o que hay un terremoto, o que todas las cosas que estamos experimentando y estamos ticando, ¿vale? En 2 años estamos haciendo un curso intensivo de fuerzas de la naturaleza y demás
y de más fuerza, y entonces hay cosas que son naturales y que viene un volcán y ya está. Hay otros sufrimientos que son buscados, es que yo me los busco, ¿vale? Y me los busco primero porque he pecado o porque he tenido, esto es muy importante, ¿eh? Porque he pecado o porque he tenido un mal discernimiento. Esto es muy interesante. O sea, hay males que no es porque vienen naturales, ni es porque has pecado, sino porque te has metido en un camino que no tenías que haberte metido. Que a lo mejor, o sea, si el camino malo que te has metido ha sido aposta a algo malo, eso es un pecado. Pero si ha sido porque tú pensabas que ese era el mejor camino y al final no ha sido un mal discernimiento, pero no ha sido un pecado, ¿no? Bien. El peor sufrimiento que podemos ver dentro de esto y que habla mucho el Antiguo Testamento, aquí todavía estamos hablando del Antiguo Testamento en todo esto, es la muerte. O sea, la muerte se ve como el no ser, el no existir. Nosotros tenemos muchos sufrimientos que hay y los sufrimientos que más nos llaman la atención es aquellos que te llaman a que la muerte puede estar detrás, ¿no? Por ejemplo, pues mira, usted tiene un cáncer, oye, eso te impresiona, ¿no? Porque la muerte es un sufrimiento que nos aplasta al ser humano, ¿no? Que nos puede aplastar, que eso es lo que vamos a ver después. Bien, vale, todo esto. Frente a todo esto, hay una cosa importante, el 2.4, es que el sufrimiento, ante el sufrimiento que ya hemos visto del inocente, ¿por qué sufre el justo? Es una pregunta que está constantemente diciéndose en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué sufre el justo, no? Sufre el justo. Eso es algo que veremos ya en la madurez del Antiguo Testamento, empezaremos a atisbar, pero sobre todo lo veremos con Jesucristo, ¿no? Ya lo veremos con eso. Bueno, pues frente a todo esto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre hay una visión positiva de la vida y del futuro. Una visión positiva de la vida y del futuro. O sea, no se cae en eso de todo va cada vez peor, esto cada vez está peor, cada vez nos estamos hundiendo más. Y ha habido épocas muy así. No pensemos que la historia de la humanidad ha sido siempre subir. Ha habido periodos de decadencia, que se llama, ¿no? Que ha ido bajando. De hecho, ahora estamos en un periodo de decadencia. Pero decadencia cultural, religiosa, científica, económica, social, de geopolítica, que ya se lleva eso tanto. Pues estamos en un periodo de decadencia donde se confunde la verdad con la mentira, en fin, todas esas cosas. Bueno, pues frente a todo esto, porque periodos de decadencia ha habido, por ejemplo, en el destierro, o periodos de decadencia ha habido en los momentos en los que los profetas han llamado a no agarrarse tanto al dinero y se han ido agarrando. Esto siempre hay como una sociedad en la que hay una generación, creo que lo comentaba yo anoche, hay una generación que ha luchado mucho, que se ha sacrificado, que se ha hecho fuerte, y entonces ha creado una bonanza muy buena. Bonanza, no la serie de Bonanza de aquellos tiempos, de nuestros tiempos, sino que ha creado una bonanza de ir cada vez como a mejor. Pero eso ha creado a veces jóvenes débiles, donde como todo lo tenían hecho, donde parecía que esto ya por inercia va subiendo, pues ha ido empezando a caer la decadencia.
Bueno, pues frente a todas esas variaciones que ha habido en la época desde Abraham hasta ahora, siempre la visión de la vida y del futuro ha sido positiva. Dios va a venir, nos va a ayudar, va a estar con nosotros. No hay un catastrofismo dentro de este sufrimiento en la Biblia, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver el punto tercero, que ya no me cabe, y lo voy a... Espérate que... Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo me preparo la... Bueno, ahora lo explico. Yo es que me preparo la charla, pero el esquema es lo que me va saliendo, y luego para acordarme otro día, pues ya lo tengo. Que soy muy vago. Pues bueno. Bueno, el punto tercero es el misterio del sufrimiento. Bueno, y aquí se me concentra, como decía, que es por la Virgen del Cuadro, porque sí es muy importante este momento. En este misterio del sufrimiento, el primero que se habla del misterio del sufrimiento, el misterio significa eso es algo que no llego a entender, no es que, es para mí que se me escapa, ¿no? O sea, que algo atisbo, pero se me escapa, no es un misterio, está ahí, pero no llego. El misterio de la Trinidad, no es que no puedo entender nada, es que por mucho que explique siempre es más grande, se me escapa, ¿no? Bueno, pues el misterio, el sufrimiento hay un misterio, quiere decir que hay algo que se te escapa y que no puedes llegar a entender totalmente. Pero en este punto tenemos que acudir, está clarísimo, a Job, ¿no? Job es un personaje que es muy importante dentro de la Biblia, porque el libro de Job está preguntando por el porqué. El porqué del sufrimiento. O sea, todo está bien, pero hay una gradualidad en la Biblia a la hora de entender el sentido del sufrimiento. Hasta el libro de Job, una de las cosas que había, vamos a poner aquí gradualidad. La gradualidad es, lo primero es que, para no confundirlo, y luego en el examen lo ponéis mal, lo primero es relación, pecado, sufrimiento. Relación, pecado, sufrimiento. ¿Qué significa esto? Pues que la corriente mayoritaria piensa que si tú estás sufriendo es porque has pecado. Ya está. ¿Cuál es la pregunta del libro de Job? Porque Job era inocente y él de pronto se le mueren los hijos, se le mata el ganado, se le cae la casa, pierde los bienes, se le hunde todo. Y entonces, y encima le salen una úlcera y queda enfermo. O sea, es que ya no le queda hasta el cuerpo, queda destrozado. Y además, encima de todo, para colmo de males, vive al lado de un contenedor de basura para poder comer de lo que echa la gente. O sea, era un tío rico, con mucha familia, con tal, y de pronto acaba al lado de un contenedor, enfermo, y la única persona que le quedaba es su mujer, que de pronto llega allí y dice, mira hijo, ¿por qué no maldices a Dios? Maldice a Dios porque fíjate dónde has acabado. Y algo tienes que haber hecho, ¿no? Porque fíjate dónde has terminado. Y se va. Entonces se queda solo. Y vienen 3 amigos y luego otro más a hablar con él. Y la idea de los amigos era, tú fíjate, 45 capítulos hablando del mismo tema, convencerle de que si él estaba sufriendo es porque había pecado.
y Job constantemente se está defendiendo. Job tiene paciencia al principio, por eso cuando dice tienes más paciente que Job, es porque no te has leído el libro entero, te has leído la primera parte, los 2 primeros capítulos, porque luego hace como 2 cosas, dice 2 cosas que jamás nadie se atreve a decir en la Biblia. El primero es maldito el día en que nací, cosa que un judío nunca maldice el día que nace, porque es Dios el que lo ha hecho. Eso es lo primero, maldito el día en que nací, como dice, ojalá el seno de mi madre hubiera sido mi tumba, donde yo hubiera muerto, ¿no? O sea, eso es lo primero. Y lo segundo es que los amigos le dicen, pues verás que Dios te va a juzgar, porque fíjate lo que estás diciendo, encima que la has liado, hay que ver no sé qué, y encima que esto, estás diciendo esas cosas, y dice, ¿que Dios me va a juzgar? Y dice algo así como, cogía a Dios del cuello yo, y lo sentaba en el tribunal, y lo juzgaba yo por lo que me está haciendo a mí, ¿no? O sea, son 2 expresiones muy fuertes, sobre todo para un judío, ¿no? Bien, pues eso pasa el libro del libro de Job, y cuando ya está terminando, aparece Dios en una tormenta como la de esta tarde, que ha sido tremenda, que yo creí que estaban cohetes, qué fiesta es hoy, los cohetes. Madre mía, que otra cosa que vamos a vivir. Digo, lo único que falta es que caiga un rayo en Puerta Real. Como caiga un rayo en Puerta Real, ya echamos la quiniela, a ver si nos toca. Pues, bueno, pues aparece en mitad de la tormenta, que está muy interesante esa simbología, en mitad de las tormentas de la vida, del sufrimiento, y le dice a los amigos, vosotros, fuera, que no quiero saber de vosotros. Y ellos venían con la ortodoxia. Y dice, hijo, quiero hablar contigo porque tú eres un hombre según mi corazón. Eres un hombre como espontáneo. Decir, oye, ¿por qué, Señor? No era un hombre que estaba metido en las leyes, en lo establecido, sino que era un hombre que hablaba desde lo íntimo de su corazón. Era un hombre sincero, que eso es según el corazón de Cristo. Y entonces le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le estaba poniendo los agujeros al hipopótamo? ¿Dónde estabas tú cuando le estaba poniendo yo? Y empieza a hablar, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y entonces Job acaba diciendo, antes te conocía de oída, ahora te han visto mis ojos, ¿no? Ya está. Acaba así el libro. Quiere decir que... Esto que lo he puesto mal. Quiere decir que no le dice por qué está el sufrimiento, pero le dice, mi mente es más grande que la tuya. Yo he hecho el cielo y la tierra. Tú no puedes saber todo eso. Por mucho que quieras, tú eres más pequeño que yo. Entonces, ahí no explica el sentido del sufrimiento. Pero sí es verdad que lo desliga del pecado. ¿Vale? No es que diga, porque si no diría, es que has pecado, ¿no? Lo único que ha dicho es, tú no puedes entender eso. Entonces, en esa gradualidad de entender el sufrimiento, el segundo paso es la relación que hay del sufrimiento con el misterio. O sea, el sufrimiento es algo que se sale de tu mente. Por mucho que tú quieras indagar, no hay manera de que tú llegues al final de la cuestión, ¿no? Bien. Entonces, aquí, dentro del sufrimiento como misterio, antes del libro de Job, hay ahí unos puntos que son importantes. Por ejemplo, dentro de esta relación del sufrimiento como misterio, podíamos, si ahondamos un poquito más, como es la Trinidad, 3 personas en un mismo Dios, pero 3 naturalezas distintas,
Sí, podemos ahondar un poco más, aunque no lleguemos al final. Pero una de las cosas que presenta el sufrimiento como misterio, no como consecuencia del pecado, es que el sufrimiento puede ser educativo. Que el sufrimiento puede ser purificador. Que puede ser también, bueno, no, eso lo vamos a dejar arriba, correccionar, o sea, que corrige, ¿no? Pero eso también es como educativo, ¿vale? Y puede ser, bueno, esto lo vamos a dejar aquí, vale. Entonces, este misterio, dentro de este misterio, bueno, pues sí, otra cosa, puede ser, perdón, parte de un plan, ¿vale? Educativo, purificador y parte de un plan. Vamos a ver. En sentido de educativo, es verdad lo que he dicho yo antes, que los jóvenes que no han sufrido no son educados para trabajar, para fortalecerse, para hacer sacrificados, o sea que el sufrimiento madura, educa a las personas. Eso es una de las primeras cosas que tiene sentido dentro de este misterio, ¿vale? Porque sigue siendo un misterio, ¿vale? O sea, porque dice, bueno, educa, pero el chiquillo que está en una cárcel de Corea del Norte, no, o sea, que sigue siendo dentro, pero dentro de ese que es misterio y que Dios es más grande que yo y yo no puedo entender todo eso, primero vemos que el sufrimiento puede ser educativo, educa a las personas. Cuando nosotros sufrimos, entonces realmente somos educados también, nos vamos educando. Segundo, purifica nuestra vida. ¿Cuántas veces antes hemos deseado 1000 cosas y cuando vas sufriendo te das cuenta que necesitas menos cosas, purifica tus intenciones, purifica tu deseo de tener 1000 millones de cosas, o sea, purifica el aspecto de relación con los demás, que cuando uno es criado como un rey sin sufrir, al final trata a la gente mal, y cuando uno sufre va aprendiendo a que el otro sufre también y aprende a sufrir con los demás, o sea, purifica tu vida. Y tercero, es parte de un plan, o sea, dice Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino dice, Dios no puede permitir un mal del que no pueda sacar un mayor bien. Dios no puede permitir un mal del que no pueda sacar mayor bien. Entonces, en este contexto tenemos, a ver, ¿qué tal de hoy? En este contexto tenemos la historia de José, tan preciosa, en la que los hermanos lo venden, se va a Egipto, se mete en la cárcel, interpreta unos sueños, lo ponen de gobernador primero, el faraón lo trata, en fin, todo. Y vienen los hermanos a pedirle comida. Cuando de pronto en esa sala que se mete con ellos solos y le dice, mirad, soy José. Y claro, se quedan todos pillados, porque dicen, este nos va a matar, porque nosotros le hemos hecho una jangada, ¿no? Y que quiero leerlo porque es uno de los textos que ya quien me conoce ya sabéis que a mí más me ha tocado el corazón, en mi vidilla. Fíjate lo que dice. Regresó José a Egipto con sus hermanos y todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. Vieron los hermanos de José que habían muerto su padre y dijeron,
a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hemos hecho. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte, así diréis a José: por favor, perdona el crimen de tu hermano y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos de Dios de tu padre, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayeron delante de él, le dijeron: henos aquí, somos esclavos tuyos. O sea, puede hacer con nosotros lo que quiera, porque tal. Y José le replicó: no temáis, ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para el bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y les consoló y les habló con afecto. Fíjate qué bonito. Esta frase a mí es que me ha cambiado. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien. Fíjate qué cosa más interesante. Quiere decir que es parte de un plan, aunque uno a veces no lo entienda, ¿vale? Bueno, pues si seguimos hacia adelante, de pronto nos encontramos un tercer punto, que esto ya es para chillar. El tercer punto, que es el sufrimiento con valor redentor. Con valor redentor. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en muchos sitios. El mismo Moisés ofrece su vida por el pueblo. Mátame a mí, que yo, fíjate, ¿no? El poder de intercesión del sufrimiento de Moisés, que ofrece su vida por el pueblo. Pero sobre todo lo encontramos en los cantos del siervo de Yahvé. Los 4 cantos que aparecen en Isaías. Isaías tiene 4 cantos que además los leemos lunes, martes, miércoles y jueves de la Semana Santa, la primera lectura, los 4 primeros los cantos del siervo de Yahvé, que hasta hoy están ocultos para el pueblo judío, porque explican un Mesías que es sufriente, porque siempre están diciendo, el Mesías vendrá y ya ves tú, va a ser una mezcla ahí entre Superman, el de la araña, ¿cómo es el de la araña? Spiderman y este que está así de negro, Batman, ¿no? Pues va a ser ahí una mezcla entre todos y va a subir ahí a lo alto del tejado y se va a poner así, ¿no? Y parece que el Mesías... Y de pronto aparecen estos 4 cantos que dicen, no, el Mesías va a ser el gran sufriente, el que va a cargar con los crímenes de ellos. Eso es el 4º canto o sea, es el tercero, o el segundo, no, el tercero. Son los 4 cantos que dice, y cargó con los crímenes de ellos. Ah, muy interesante. Hay sufrimientos que redimen al otro. Y no solo te purifican a ti, sino que redimen al otro. Dice que fue desfigurado, desprecio de la gente, varón de dolores, un castigo como ejemplar. O sea, él es el inocente por antonomasia y resulta que es el escándalo del sufrimiento de un hombre que está ahí sufriendo por el mundo, cargando con todo. Bien, esto se nota, por ejemplo, es mucho más grande, ¿no? Pero vamos a ver un pequeño ejemplo que lo vais a entender perfectamente. El sufrimiento de los padres es el que hace que los hijos sean de una determinada manera. El sufrimiento por cuidar a tu hijo, por darle unos estudios, porque tenga todo lo necesario.
tu sufrimiento hace que el otro crezca y madure y se redima, ¿no?, de este mundo, ¿no? Pues de la misma manera Jesucristo carga con los crímenes de los demás. Bueno, Jesucristo, ya he hecho un spoiler. En el Antiguo Testamento el siervo de Yahvé, ¿vale?, que carga con los crímenes de los demás. Y es verdad, por ejemplo, nosotros a veces los sacerdotes hablamos cuando estamos en confesión y estamos confesando, ¿no?, a gente, ¿no? Y decimos, hay que ver qué cosa que la gente viene, se confiesa, se queda descansando y te la echan a ti la bola. Claro, te echan a ti la bola, porque te echan el sufrimiento, viene uno, sufre y te lo cuenta, viene otro, cuenta, otro un pecado, el otro pecado, y a veces te quedas con los como chiribita. Pero todo el mundo dice, qué bien me cae la gloria, y aquí no, pues vamos cargando, pero que eso pasa a todos, ¿no? En vuestros trabajos también puede pasar, en la maternidad, en la paternidad, en el matrimonio, como a veces tú tienes que cargar con el cabreo del otro o tienes que cargar con una manía que tiene el otro. Es que todos tenemos que cargar. Si no cargamos, entonces no redimimos al otro, no podemos, las cosas no van bien, alguien tiene que cargar con eso. Entonces, ese sufrimiento que redime, que carga con los demás, ¿no? Eso es. Bien, pues ahí está el misterio, el logro del designio de Dios, que ofrece su propia vida. El escándalo es que, digamos, que todo el siervo de Yahvé indica que hay un hombre que va a cargar con todo el pecado del mundo, que será Jesucristo, ¿no? Y que eso lo veremos ahora si nos da tiempo, porque estamos a punto de terminar y voy por la mitad. O sea que otro día a lo mejor explicamos la segunda parte y, como decía mi madre, se acabó. Eso. Pues eso. Todo esto ya lo he explicado 1000 veces y no lo voy a volver a explicar porque estaréis hartos todos de escucharlo, pero lo explico rápidamente. Toda la fiesta esta del Yom Kippur, que el pueblo echaba sus pecados sobre un cordero y el cordero le echaban una marca y lo mandaban al desierto cargando con los pecados de todos, y ese se llamaba el Cordero de Dios, que cargaba con los pecados del pueblo, y había una oración del sacerdote que pedía a Yahvé que todos los pecados cargaran sobre ese cordero, y ese cordero para nosotros, claro, es Cristo, ¿no? Pero bueno. Ya lo he dicho. Bueno, vale. Lo sabía. Pues pasamos al Nuevo Testamento. Es verdad que ya he dicho muchas cosas que ya no voy a repetir y solo voy a hacer alusión. ¿No es lo que hemos dicho? Porque todo esto se cumple en Jesucristo. Claro, es muy interesante porque ya el sufrimiento ya no responde a ¿qué habré yo hecho para estar así? No, mire usted, que no es por eso. Que hay más causas del sufrimiento. Yo siempre me acuerdo de una mujer que tenía 96 años y cuando yo iba a verla me decía, ¿qué habré hecho yo para estar así con las piernas? Digo, chiquilla, que con 96 años no querrás que esté, que no he hecho nada, chiquilla, solo cumplí años y soplan muchas velas, es lo único que ha hecho, ¿no? O sea que esto ya. Segundo, que el sufrimiento es un misterio ante el cual yo callo y digo, Señor, yo no entiendo, pero tú puedes estar educándome, purificándome, ser parte de un plan o sencillamente ser producto del pecado de otro. Eso también es verdad, ¿no? Que estén matando en Ucrania es el producto del pecado de muchos, ¿no? Entonces, o sea, es que hay una fuerza que al final caen sobre lo que se llama, que es muy interesante para otro día, el proceso victimatorio, o sea, coger una víctima y al final esa víctima paga todas las fuerzas encontradas que hay, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya no es del pecado solo, el sufrimiento. Yo me arrodillo ante el Cristo y digo, Señor, no entiendo nada, pero aquí me tienes. O sea, no me revelo porque sé que es un misterio. Y el tercero ya, panota.
El sufrimiento que te hace salvar al otro. Porque cargas con sus manías, cargas con sus historias, cargas con el otro. Ese sufrimiento que está aquí y que Cristo lo creó, ¿no? Bueno, está claro, quedan 10 minutillos, está claro que Cristo, Jesús doliente, encarna ese siervo de Yahvé que hemos visto en los 4 cantos de Isaías, ¿no? Y que además ama profundamente, o sea, No la he hecho. anda, no le he hecho foto. No te lo vamos a Pues ya está. Hay que dar un sufrimiento tú ahora. Ahora tengo yo sufrimiento. Efectivamente. Bueno, ¿Tú sales ahí? ¿qué vamos? Bueno, no tanto esas quemillas, bueno, ahí sí sale, ¿verdad? Pero, sale, digo, no tanto, sí es verdad que este quemilla sí lo tenía por ahí metido. Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, por un lado, es el siervo de Yahvé, y por otro lado, se conmueve ante el sufrimiento. O sea, por un lado, él lo padece y carga con todo, y por otro lado, sufre con los que sufren, se conmueve, ¿no? Entonces, está claro que Cristo queda profundamente conmovido del sufrimiento que hay en la tierra que Él ha creado y que Él creó bien, y viene porque ya sabía cómo estaba, y entonces sufre con el otro. Compasión, sufre la pasión con el otro. Eso es compasión. Entonces, dice San Ireneo que Dios se hizo joven, porque San Cristo fue niño para vivir lo que los niños, fue joven para vivir con lo que los jóvenes, fue maduro y sufrió en la última etapa de su vida para sufrir con los ancianos. O sea, que Él fue pasando por todas las etapas y fue sufriendo con ellos, ¿no? Entonces, ese amor, fíjate qué chulo, ¿eh? Cargó amó, por tanto, salvó. O sea, venció el sufrimiento. Porque si una persona carga con el sufrimiento y además ama al mundo, que eso se sufre más todavía, porque sufre con los demás, entonces vence el mundo. Es verdad que al principio hizo milagros, pero los milagros no penséis que es lo más importante. Los milagros es como signo de que el reino de Dios había llegado, pero Él no había venido a hacer milagros, Él había venido a entregar su vida de la manera que le pidiera el Padre, y la entregó así en la cruz. Entonces, los milagros ya eran un principio de la derrota del sufrimiento, porque al paralítico le quita la parálisis, al ciego la ceguera, a María Magdalena los 7 demonios. O sea, los milagros y las curaciones ya está llegando el reino. Si veis que está cumpliéndose todo esto, sabed que el reino de Dios está llegando a vosotros. O San Juan, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y se pone a curar enfermos. ¿Ves lo que he hecho? Pues decírselo a Juan, como diciendo, que él interprete que ya está llegando el reino de Dios, ¿no? Cumple la profecía del siervo, cargó con nuestras enfermedades, las curó, y no solo eso, sino que además a los apóstoles les dio poder también para curar el sufrimiento, ¿no? Entonces, Cristo, cuando salvó, cuando redime, no quita, eso es distinto, no quita el sufrimiento,
no quita el sufrimiento, sino que le da primero un sentido, que no lo voy a explicar porque es todo lo que he dicho antes, educativo, no sé cuánto, planificado, victoria parte de un plan, no sé cuánto. Primero, le da un sentido, y segundo, Él lo vence para todos. O sea, no es que venga aquí a decir, seguid mi ejemplo, que mira lo que yo he hecho, hacedlo también, sino que Él, al vencerlo, como que rompe el bote de gracia, digamos, que había en el cielo, y se derrama sobre el mundo entero, ¿no? Y se derrocha sobre el mundo entero. De hecho, es precioso cómo San Agustín explica cómo la pecadora pública rompe el frasco y se llena toda la habitación de perfume, dice San Agustín. Ese frasco está representando a Cristo, que se rompe, y al romperse el perfume del Espíritu Santo llena el mundo entero. Entonces, cuando Cristo viene, no viene a que sea un ejemplo para que todos lo sigamos, que también, sino para hacer posible que Él pueda romper la maldición que tiene el hombre de estar sufriendo horriblemente sin sentido, ¿no? Por tanto, en la pasión concentra todo el sufrimiento humano. Una persona que ama muchísimo, sufre muchísimo, porque sufre con los demás, ¿no? Entonces, Cristo lo que hace, que es ese Cordero que se ofrece. O sea, esto es muy importante, se ofrece. O sea, no solo no sale corriendo, no solo lo acepta, sino que se ofrece. Yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Me has dado un cuerpo, dice la carta a los Hebreos, por eso, y el Salmo 40 y tanto, 40 creo, me has dado un cuerpo, por tanto aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se ofrece, se ofrece. Y el que se ofrece entra en la obediencia. Y el que entra en la obediencia, dice, y en su angustia fue escuchado. ¿Y cómo fue escuchado? Pues fue escuchado porque le ayudó a asumir la obediencia. No fue escuchado porque el Padre le quitó la cruz, sino porque le ayudó a entrar en esa cruz, ¿no? Bien, los sufrimientos de sus discípulos, bueno, pues la victoria de la Pascua, ¿qué es lo que hace? Derrocha ese perfume, ese espíritu, y exhaló el espíritu, y ese espíritu es lo que hace que tú y yo podamos afrontar el sufrimiento, y no solo afrontar el sufrimiento, sino como que darle la vuelta a la moneda, ofrecernos nosotros, para que nosotros, porque los discípulos ya se ofrecieron en martirio, ya casi todos, porque entregan su vida por el bien de los demás. Y ahí es donde habría que hablar un poquito de, que no lo voy a hablar, del tema de la bienaventuranza. Como el que pasa hambre, luego tiene esto, o sea, todo lo que es un poco en negativo se convierte en positivo, no solo en el cielo, sino ya aquí, experimentándolo ya aquí. Por tanto, me quedarían dos puntos, que las voy a mencionar nada más. El primero es sufrir con Cristo, o sea, el que se acoge a Él puede sufrir con Cristo. Por eso, como Cristo está vivo, resucitado en carne, entonces yo me puedo acoger a su carne para que mi carne asuma el sufrimiento y no me mate, porque estoy agarrado a Él, ¿vale? Y eso primero, sufrir contigo y con Cristo, y lo segundo, para ser glorificado con Cristo. Dice San Pablo, el gozo de ser juzgado dignos, dice de San Pedro, el gozo de ser juzgado digno de tan bueno ultraje por Cristo. Y San Pablo dice, así como los sufrimientos que soporto, así completo en mi carne lo que falta al cuerpo de Cristo, a la gloria de Cristo, al cuerpo de Cristo. O sea, al cuerpo de Cristo no le falta nada en su glorificación, pero como yo soy cuerpo de Cristo, al asumir el sufrimiento como cuerpo de Cristo, pues entonces
digamos, como que completo todo el sacrificio de Cristo, porque yo soy cuerpo de Cristo. Y como soy parte de Cristo, si yo lo asumo, el sacrificio de Cristo queda completo, ¿no? Queda totalmente asumido. ¿Vale? Muy interesante. ¿Alguna pregunta? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros no podéis preguntar por qué no habéis venido. Así que otro día venid y estáis aquí. ¿Vale? Hasta luego. Mira la gente que está preguntando. O sea, no es que venga aquí a decir, seguid mi ejemplo, que mira lo que yo he hecho, hacedlo también, sino que él, al vencerlo, como que rompe el bote de gracia, digamos, que había en el cielo y se derrama sobre el mundo entero, ¿no? Y se derrocha sobre el mundo entero. De hecho, es precioso cómo San Agustín explica cómo la pecadora pública rompe el frasco y se llena toda la habitación de perfume, dice San Agustín. Ese frasco está representando a Cristo que se rompe, y al romperse el perfume del Espíritu Santo llena el mundo entero. Entonces, cuando Cristo viene, no viene a que sea un ejemplo para que todos lo sigamos, que también, sino para hacer posible que Él pueda romper la maldición que tiene el hombre de estar sufriendo horriblemente sin sentido, ¿no? Por tanto, en la pasión concentra todo el sufrimiento humano. Una persona que ama muchísimo, sufre muchísimo, porque sufre con los demás, ¿no? Entonces, Cristo lo que hace, que es ese Cordero que se ofrece. Se ofrece. O sea, esto es muy importante, se ofrece. O sea, no solo no sale corriendo, no solo lo acepta, sino que se ofrece. Yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Me has dado un cuerpo, dice la carta a los hebreos, por eso, y el Salmo 40 y tantos, 40 creo, me has dado un cuerpo, por tanto aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se ofrece, se ofrece. Y el que se ofrece entra en la obediencia. Y el que entra en la obediencia, dice, y en su angustia fue escuchado. ¿Y cómo fue escuchado? Pues fue escuchado porque le ayudó a asumir la obediencia. No fue escuchado porque el Padre le quitó la cruz, sino porque le ayudó a entrar en esa cruz, ¿no? Bien, los sufrimientos de sus discípulos, bueno, pues la victoria de la Pascua, ¿qué es lo que hace? Derrocha ese perfume, ese espíritu, y exhaló el espíritu, y ese espíritu es lo que hace que tú y yo podamos afrontar el sufrimiento, y no solo afrontar el sufrimiento, sino como que darle la vuelta a la moneda, ofrecernos nosotros, para que nosotros, porque los discípulos ya se ofrecieron en martirio, ya casi todos, porque entregan su vida por el bien de los demás. Y ahí es donde habría que hablar un poquito de, que no lo voy a hablar, del tema de la bienaventuranza. Como el que pasa hambre, luego tiene esto, o sea, todo lo que es un poco en negativo se convierte en positivo, no solo en el cielo, sino ya aquí, experimentándolo ya aquí. Por tanto, me quedarían dos puntos, que las voy a mencionar nada más. El primero es sufrir con Cristo, o sea, el que se acoge a Él puede sufrir con Cristo. Por eso, como Cristo está vivo, resucitado en carne, entonces yo me puedo acoger a su carne para que mi carne asuma el sufrimiento y no me mate, porque estoy agarrado a Él, ¿vale? Y eso primero, sufrir contigo y con Cristo, y lo segundo, para ser glorificado con Cristo. Dice San Pablo, el gozo de ser juzgado dignos, dice de San Pedro, el gozo de ser juzgado digno de tan bueno ultraje por Cristo. Y San Pablo dice,
así los sufrimientos que soporto, así completo en mi carne lo que falta al cuerpo de Cristo, a la gloria de Cristo, al cuerpo de Cristo. O sea, al cuerpo de Cristo no le falta nada en su glorificación, pero como yo soy cuerpo de Cristo, al asumir el sufrimiento como cuerpo de Cristo, pues entonces, digamos, como que completo todo el sacrificio de Cristo, porque yo soy cuerpo de Cristo. Y como soy parte de Cristo, si yo lo asumo, el sacrificio de Cristo queda completo, ¿no? Queda totalmente asumido. ¿Vale? Muy interesante. ¿Alguna pregunta? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros no podéis preguntar por qué no habéis venido. Así que otro día venid y estáis aquí. ¿Vale? Hasta luego. Mira la de gente que está preguntando. O sea, no es que venga aquí a decir, seguid mi ejemplo, que mira lo que yo he hecho, hacedlo también, sino que él, al vencerlo, como que rompe el bote de gracia, digamos, que había en el cielo y se derrama sobre el mundo entero, ¿no? Y se derrocha sobre el mundo entero. De hecho, es precioso cómo San Agustín explica cómo la pecadora pública rompe el frasco y se llena toda la habitación de perfume, dice San Agustín. Ese frasco está representando a Cristo que se rompe, y al romperse el perfume del Espíritu Santo llena el mundo entero. Entonces, cuando Cristo viene, no viene a que sea un ejemplo para que todos lo sigamos, que también, sino para hacer posible que Él pueda romper la maldición que tiene el hombre de estar sufriendo horriblemente sin sentido, ¿no? Por tanto, en la pasión concentra todo el sufrimiento humano. Una persona que ama muchísimo, sufre muchísimo, porque sufre con los demás, ¿no? Entonces, Cristo lo que hace, que es ese Cordero que se ofrece. O sea, esto es muy importante, se ofrece. O sea, no solo no sale corriendo, no solo lo acepta, sino que se ofrece. Yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Me ha dado un cuerpo, dice la carta a los Hebreos, por eso, y el Salmo 40 y tanto, 40 creo, me ha dado un cuerpo, por tanto aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se ofrece, se ofrece. Y el que se ofrece entra en la obediencia. Y el que entra en la obediencia, dice, y en su angustia fue escuchado. ¿Y cómo fue escuchado? Pues fue escuchado porque le ayudó a asumir la obediencia. No fue escuchado porque el Padre le quitó la cruz, sino porque le ayudó a entrar en esa cruz, ¿no? Bien, los sufrimientos de sus discípulos, bueno, pues la victoria de la Pascua, ¿qué es lo que hace? Derrocha ese perfume, ese espíritu, y exhaló el espíritu, y ese espíritu es lo que hace que tú y yo podamos afrontar el sufrimiento, y no solo afrontar el sufrimiento, sino como que darle la vuelta a la moneda, ofrecernos nosotros, para que nosotros, porque los discípulos ya se ofrecieron en martirio, ya casi todos, porque entregan su vida por el bien de los demás. Y ahí es donde habría que hablar un poquito de, que no lo voy a hablar, del tema de la bienaventuranza, como el que pasa hambre, luego tiene esto, o sea, todo lo que es un poco en negativo se convierte en positivo, no solo en el cielo, sino ya aquí, experimentándolo ya aquí. Por tanto, me quedarían dos puntos, que las voy a mencionar nada más. El primero es sufrir con Cristo, o sea, el que se acoge a Él puede sufrir con Cristo. Por eso, como Cristo está vivo, resucitado en carne, entonces yo me puedo acoger a su carne para que mi carne asuma el sufrimiento y no me mate, porque estoy agarrado a Él, ¿vale?
Y eso primero, sufrir contigo y con Cristo, y lo segundo, para ser glorificado con Cristo. Dice San Pablo, el gozo de ser juzgado dignos, dice de San Pedro, el gozo de ser juzgado digno de tan bueno ultraje por Cristo. Y San Pablo dice, así como los sufrimientos que soporto, así completo en mi carne lo que falta al cuerpo de Cristo, a la gloria de Cristo, al cuerpo de Cristo. O sea, al cuerpo de Cristo no le falta nada en su glorificación, pero como yo soy cuerpo de Cristo, al asumir el sufrimiento como cuerpo de Cristo, pues entonces, digamos, como que completo todo el sacrificio de Cristo, porque yo soy cuerpo de Cristo. Y como soy parte de Cristo, si yo lo asumo, el sacrificio de Cristo queda completo, ¿no? Queda totalmente asumido. ¿Vale? Muy interesante. ¿Alguna pregunta? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros no podéis preguntar por qué no habéis venido. Así que otro día venid y estáis aquí. ¿Vale? Hasta luego.